Buenas, profesor Pedro, ¿cómo se encuentra? En compañía de mi amigo Juan, él y yo haremos un podcast sobre los fundamentos de la programación basado en el capítulo número 7 del libro de Luis Collares Aguilar. Buenas, mi nombre es Juan Palencia y le vengo a hablar del capítulo 7 del libro de Luis de Fundamento de la Programación. El capítulo 7 trata de los arreglos. Un arreglo es una estructura de datos que almacena un conjunto de valores, todo del mismo tipo de datos. Un arreglo de una dimensión, también conocido como un arreglo unidimensional o vector, es una lista de elementos del mismo tipo de datos que se almacenan utilizando un único nombre. En esencia, un arreglo es una colección de variables que se almacenan en posiciones consecutivas en la memoria de una computadora. Dependiendo del lenguaje de programación, el índice del arreglo comienza en 0, lenguaje C, o en bien en 1, en lenguaje Fortran. Este elemento se almacena en la posición con la dirección más baja. Un ejemplo, un arreglo unidimensional o vectorista, mejor dicho, es una estructura de datos que se puede utilizar para almacenar una lista de valores del mismo tipo de datos. Tales arreglos se pueden declarar dando el tipo de datos de los valores que se van a almacenar y el tamaño del arreglo. Por ejemplo, en C++, la declaración num100 crea un arreglo de 100 elementos. El primer elemento es num0 y el último elemento es num99. Los elementos del arreglo se almacenan en posición contigua en memoria y se referencian utilizando el nombre del arreglo y un subíndice. Por ejemplo, num25 o cualquier expresión de valor entero no negativo se puede utilizar como un subíndice y el subíndice 0 en el caso de C o 1 en el caso de Fortran. Siempre se refiere al primer elemento del arreglo. Ahorita nuestro compañero Luis va a seguir explicando el tema. Continuando con lo que estaba hablando mi compañero Juan Palencia, los arrays o arreglos se utilizan para almacenar grandes colecciones de datos del mismo tipo, esencialmente en los siguientes casos. Cuando los elementos individuales de un dato se deben utilizar en un orden aleatorio, como es en el caso de los elementos de una lista o de los datos de una tabla. Cuando cada elemento representa una parte de un dato compuesto, tal como un vector, que se utiliza repetidamente en los cálculos. Cuando los datos se pueden procesar en las fases independientes, como puede ser el cálculo de una medida aritmética o varianza. Un array de dos dimensiones, que puede ser una tabla, se declara listando el tamaño de las filas y de las columnas junto el nombre de array y del tipo de datos que contiene. Los arrays paralelos, que son una tabla multicolumna que se puede representar como un conjunto de arrays paralelos o un programa por columnas, de modo que todos tengan la misma longitud y se accede utilizando la misma variable de subíndice. Los arrays pueden ser de modo compuesto o por elementos pasados como parámetros o funciones, y a su vez ser argumentos de funciones. La longitud de un array se fija en su declaración y no puede ser modificada sin una nueva declaración. Bueno, eso sería todo por nuestras partes. Mucho ya lo dijo mi compañero Luis. Eso está basado en el libro de Fundamento para la Programación de Luis Aguilar. Muchas gracias por su atención.